Hola, ¿cómo les va? Yo soy Ismael Carballo y esta es otra sección del espacio de opinión y análisis de la 4TV. Y en esta ocasión vamos a continuar con el despliegue, con el desglose de la teoría general de la política, claves históricas desde la perspectiva de la 4T que vengo desarrollando para los que ven este canal. Las dos anteriores las dedicamos a, bueno, estamos en el primer bloque, la parte general, que consta de tres perspectivas: historia, geopolítica y teoría del Estado. Es lo que vamos a dedicar el día de hoy. Y recordemos que, recapitulando, este primer bloque de la parte general se trata de explicar muy resumidamente, muy sintéticamente, algunos de los aspectos fundamentales que se requieren saber para comprender cómo va configurándose el Estado como sistema de la historia. Esa es la cuestión. Por eso está la conexión entre la historia y el Estado, y en medio está la geopolítica, que es lo que vimos el programa anterior. Entonces, de alguna manera, este tercer aspecto, el Estado, es hacia donde desemboca la parte general, y en realidad el Estado es la figura fundamental, es el criterio fundamental para comprender la política. Este es el momento crucial, digámoslo así, y es lo que distingue el saber político del saber deportivo o el saber económico o el saber religioso, por ejemplo, para poner tres, creo que lo comenté en la introducción, ¿verdad? Para poner varios ejemplos de distintas formas de conocimiento y de práctica. Pues el deporte o la economía, la empresa y la política son distintos en función de algún punto diferencial que los distingue el uno del otro. Y lo que define a la política es el hecho político que está dado en función de la respuesta que se le da a tres preguntas: quién manda, por qué y cómo manda. Pero además de esto, estas preguntas, quién manda, cómo y por qué, cobran sentido en función de la arquitectura que se le da al Estado. Esa es la cuestión. Por eso digo que esta tercera parte es fundamental, porque suele decirse que la política sirve para resolver problemas sociales, cosa que es cierta. Se suele decir que la política o que los políticos se deben al ciudadano, cosa que es cierta, pero parcialmente. Se suele decir también que los partidos políticos se deben a la ciudadanía, cosa que es cierta, pero parcialmente, y así, ¿verdad? ¿Por qué digo cosa que es cierta parcialmente? Porque lo es siempre y cuando los problemas, la ciudadanía o la sociedad en su conjunto es aproximada desde el filtro del Estado. Esa es la cuestión. Y es lo que distingue a la política. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la Iglesia también resuelve problemas sociales, pero al margen del Estado. Esa es la cuestión. De hecho, en la historia, la separación entre la sociedad civil y la sociedad política, en el fondo, es la distinción entre el Estado y la Iglesia. Pero bueno, no me puedo detener en esto, que esto nos llevaría a otros terrenos de historia y de filosofía política. Entonces, la clave de la política, la clave del político y la clave de la participación política, una de cuyos instrumentos de intermediación son los partidos políticos, como en este caso Morena, por ejemplo, dentro de cuya estructura está la 4TV para efectos de formación, en el caso de mis intervenciones. Estos mecanismos a partir de los cuales la ciudadanía participa en política, ¿verdad? Esa transición que se da entre un ciudadano, porque creo que lo había dicho en la primera sesión, todo político es ciudadano, pero no todo ciudadano es político, ¿no? Esa es la cuestión. Y luego ocurre que muchos políticos dicen que no son políticos, que son ciudadanos, etc. Ahí hay una crisis, ¿verdad? Porque creo que esto lo planteé en la primera sesión. Partimos de la evidencia de que hay un repudio hacia la política, hacia los políticos. Y este repudio llega a tales niveles que los propios políticos suelen presentarse como no políticos, ¿no? Una de las virtudes del presidente López Obrador es que jamás ha negado que él es político y que él es un líder, ¿no? Recuerdan muchos que dicen, aquí no va a faltar líder, no sé si se acuerdan, lo dice todo el tiempo. Y lo decía en el plantón, en todo el tiempo lo ha dicho, aquí no va a faltar líder, porque no niega, sabe que es necesario un liderazgo. Lo acabamos de ver en la marcha del domingo pasado. Se vio claramente que hay un liderazgo y eso es importante. Pero después, como la ciudadanía repudia todas estas cuestiones, entonces los políticos
suelen utilizar estas estrategias para decir que no lo son, etc. Bueno, en fin. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace que el político sea político? Pues que resuelve problemas ciudadanos, problemas sociales, pero vistos desde la perspectiva del Estado. Esa es la cuestión. Por tanto, no es que el político se deba a la ciudadanía o que el político se deba a la sociedad, no. El político o el partido político a quien se debe es al Estado. Y entonces es a través del Estado cómo se resuelven los problemas económicos, los problemas de pobreza, todos los que ustedes quieran enlistar, económicos, sociales, de corrupción, de lo que sea, de derechos, lo que sea. Todos esos problemas son resueltos, cuando se resuelven políticamente, es porque tienen una resolución o porque se van a resolver desde la perspectiva del Estado. Y entonces el Estado aparece, en efecto, como la figura fundamental para comprender la política. Hay una, desde la perspectiva de la izquierda, y esto es bueno, y desde la izquierda y también desde la derecha. En la izquierda hay un debate fundamental dentro de, a lo mejor en otro momento explicaré estas cuestiones de las distintas generaciones que hay de izquierda, porque no hay una sola izquierda y ahí está la confusión. Pero un debate histórico en las corrientes de la izquierda es el debate que se da entre los anarquistas y los socialistas, concretamente entre Marx y Bakunin, siglo XIX. Y la diferencia entre el anarquista y el socialista es que el anarquista quiere desaparecer el Estado. Porque para el anarquista el problema es el poder, las estructuras de poder. Y el Estado, en efecto, es la máxima arquitectura de poder que una sociedad histórica puede tener. Atención, cuidado con esto. Y el socialista, Marx, ellos no querían desaparecer el Estado. Ellos decían, hay que tomar el poder del Estado. Y desde ahí reorganizar la sociedad. Y ese es el conflicto eterno entre anarquistas y socialistas. Hay una, en la actualidad en México, yo identifico en ciertas corrientes, o no en ciertas, prácticamente en la corriente del neozapatismo, que después podremos detener, no me voy a detener aquí a analizar qué ocurre con eso, pero bueno. Desde su surgimiento, yo mismo soy parte de la generación que entramos al interés político porque nos tocó ver con 20, con 19 años, con 18 años, la emergencia del zapatismo. Yo identifico a este no el zapatismo original de Zapata, sino este neozapatismo como una suerte de neoanarquismo. Hay uno de los teóricos que por ahí anda, que recuerdo que decía esta frase de cambiar el mundo sin tomar el poder. Ese es un planteamiento genuinamente anarquista, ¿se dan cuenta? Cambiar el mundo sin tomar el poder, claro, pues ese es anarquismo puro, porque niega el Estado. Obviamente, pues a este señor, el Che Guevara, lo hubiera sacado a zapes de la guerrilla, ¿verdad? Por la ingenuidad en la que está, anarquista. Pero bueno, creo que está muy claro, no sé si me explico, esa distinción entre el anarquismo y el socialismo. La disputa es el Estado. El socialista o el comunista, no se diga, quiere tomar el Estado. No se diga, Lenin, por ejemplo, cuando funda el Partido Comunista, plantea la necesidad de la dictadura del proletariado, ¿no? Nunca mejor dicho, o nunca mejor explicada, la necesidad de tomar el poder del Estado y así reorganizar la sociedad. Los nacionalistas también toman del Estado, etc. Y del lado de la derecha también, hay que decir que también del lado de la derecha existe este repudio hacia el Estado, fundamentalmente desde las perspectivas genuinamente católicas o cristianas, porque esto se remonta, que es lo que dije que no iba a decir hace rato, pero ya lo voy a decir rápidamente. Esto se remonta a la discusión que tiene lugar más o menos entre el siglo III y IV después de Cristo, con la caída del Imperio Romano y San Agustín cuando redacta la Ciudad de Dios. En la Ciudad de Dios, San Agustín plantea que la corrupción está en la política y la salvación está en la Iglesia. Y ese es el origen de la distinción entre la supuesta separación entre sociedad civil y sociedad política. En el fondo, cuando alguien dice, yo soy de la sociedad civil y yo no entro en política, mi propuesta viene de la sociedad civil y se piensa que al provenir de la sociedad civil es una propuesta limpia, no está corrompida, no quiere el poder, etc. Donde está la corrupción, la suciedad, etc., es en el poder político, ¿no? Ahí está esa separación. Bueno, el origen de esa disputa se remonta a este periodo clásico, antiguo, cuando cae el Imperio Romano y San Agustín dice, no, la salvación está en la Iglesia y la corrupción está en la política. Ahí también, desde estas perspectivas genuinamente católicas, hay un repudio al Estado. El Estado es algo que se repudia, por eso no hay, en realidad, esto lo señala muy bien
vale mucho la pena que tomen nota de este libro, que es un libro muy bonito, muy sencillo, extraordinario, de Norberto Bobbio. Se llama La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, Norberto Bobbio. Esto lo edita el Fondo de Cultura Económica, son sus notas de clase en la Universidad de Turín de 1976, y es un libro muy sencillo, pero de una profundidad teórica extraordinaria. Y uno de los señalamientos que hace Bobbio es que en la tradición cristiana no hay teoría del Estado. No tienen una teoría del Estado. Hay teoría del Estado en los griegos, en Aristóteles, en los romanos no se diga, pero en el cristianismo no hay un teórico del Estado. ¿Por qué? Porque repudian el Estado. El Estado es un mal, el poder es un mal. Bueno, en fin, ya puse dos ejemplos desde la izquierda y la derecha de perspectivas que niegan al Estado o que lo ven como problema. Bien. Y esto está dicho porque, como vengo de explicar, pues el Estado es la figura fundamental para comprender la política. Me gusta mucho decir aquello que decía De Gaulle, el gran estadista francés, líder de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Cuando se alía Francia con el régimen nazi, él se exilia en Londres, etc. Y De Gaulle decía que para hacer política, con mayúscula, se necesitaban dos cosas: un sentido de la historia y un sentido del Estado. Lo demás es administración, decía De Gaulle. No le decía con desprecio ni nada, simplemente poniendo las cosas en su lugar. Entonces dice, para hacer política tú tienes que tener una idea de la historia y una idea del Estado. Y lo demás es administración, que es lo que veremos en la parte especial de este curso, que es cuando veremos las otras saberes necesarios para la política. Pero primero, el Estado. Y no tengo la menor duda de que uno de los políticos que más claridad tienen respecto de lo que estoy diciendo es el presidente López Obrador. Todos los días prácticamente presenta argumentos que tienen un alcance histórico para explicar problemas concretos. Y desde luego que él tiene la idea del Estado como la figura, la arquitectura fundamental para conducir a la nación. ¿Qué es el Estado? Habría que decir. Esto da para un semestre o 2 semestres en una licenciatura, pero bueno, aquí resumiendo muchísimo. ¿Qué es el Estado? El Estado es un conjunto de instituciones que envuelven, lo voy a decir así técnicamente y luego lo explico. El Estado es un conjunto de instituciones que envuelven a unidades antropológicas que fuera de esa arquitectura que lo envuelve es equiparable u homologable a cualquier otra unidad antropológica de cualquier sociedad. ¿A qué me refiero con unidad antropológica? A las familias, la familia. Esto es fundamental, ya que hay muchísima confusión, porque se suele pensar que hablar de familia inmediatamente remite a cuestiones de derecha, que a la iglesia, que no sé qué. Eso a mí me pone de malas todo el tiempo. Porque en realidad la familia es un elemento fundamental de la antropología, como por ejemplo lo vio Federico Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que en realidad es un texto extraordinario que podría considerarse como un complemento del Capital de Carlos Marx. Entonces, cuando se habla de familia o del formato de familia, es un error, creo yo, querer ver esto en función de izquierda y derecha. La familia es una cuestión antropológica. Entonces, el Estado es este conjunto de instituciones que envuelven a las familias de suerte tal que mediante esa envoltura se puede comprender que esta familia es una familia mexicana y esta otra familia es una familia francesa, una familia rusa, una familia norteamericana, una familia chilena, una familia argentina, etc. Es decir, que la familia chilena forma parte del Estado francés, ¿me explico? La familia chilena del chileno, etc. ¿Me explico? Es decir, los estados nacionales que nosotros podemos ver en la ONU, que no sirve para mucho, pero bueno, sirve simplemente para tener un directorio de cuántos estados hay. Pues ahí podemos ver cuántos estados nacionales hay, 190, 200, no sé cuántos hay, estados nacionales. Bueno, esos estados nacionales, Ghana, Francia, Rusia, Camerún, lo que quieran, Estados Unidos, Alemania, los estados nacionales, ¿sí? Esos estados nacionales son un conjunto de instituciones que envuelven a las familias de la sociedad, ¿verdad? Y le dan una coherencia determinada. ¿Cuál es la clave de esa coherencia? Pues, aquí viene el asunto, que no es ningún juego, ¿eh? Esa coherencia se explica en función de que esas familias quedan sometidas a un sistema de lealtad complejo. Sistema de lealtad complejo.
¿Por qué digo complejo? Porque ese sistema está opuesto a un sistema de lealtad simple. ¿Cuál es el sistema de lealtad simple? La familia, como vengo diciendo. Cualquiera que no sea un animal, literalmente un animal, ¿verdad? Aunque los animales también tienen su lealtad, ¿verdad? Pero cualquiera que no sea, sí, en efecto, un enfermo, un sociópata, pues su familia es el primer núcleo de lealtad, ¿verdad? Todos nos debemos a nuestra familia, ¿sí? En fin, la familia Carballo, la que quieran, me estoy explicando, creo. Por eso digo que la familia es la unidad antropológica básica, fundamental, para comprender el funcionamiento de las sociedades. Esto lo explica muy bien, ya cité a Federico Engels, pero por ejemplo Marvin Harris, un antropólogo norteamericano fundamental, también, pero en fin, todos los antropólogos, la antropología es lo que analiza cómo se mueven las sociedades en función de estas unidades antropológicas elementales. Entonces, claro, la unidad antropológica elemental es la familia, y después el Estado las envuelve y las somete a un sistema de lealtad complejo. ¿Cuál es ese sistema complejo de lealtad? Pues el que tiene que ver con dos cosas fundamentalmente, con la obligación legal, la obligación jurídica y la obligación militar. Por eso digo que no es un juego. La política no es un juego. De hecho, lo dice Bobbio en su libro, la política es la forma más dramática en la que una sociedad puede organizarse, porque es cuando aparecen los conflictos, las contradicciones, los antagonismos, y el Estado lo que hace es tratar de articular y darle estabilidad a ese conjunto diverso, plural, de diferencias, de conflictos, de antagonismos, de disputas, etc. ¿Sí? Por eso digo que es una arquitectura de instituciones. ¿Por qué digo que esa lealtad compleja tiene que ver con la ley y con el ejército? Porque en México y en cualquier sociedad hay un tránsito fundamental en la vida de cada uno de nosotros que tiene que ver con el paso de la edad infantil y adolescente y juvenil a la edad adulta. Y ese tránsito ocurre en México cuando cumplimos 18 años. Cuando cumplimos 18 años todos, habrá que ver en cada país cuál es la edad para que esa transición ocurra. Cuando ocurre esa transición, cuando cumplimos 18 años, nosotros pasamos a ser sujetos de atribución de responsabilidades legales, jurídicas. Antes, si nosotros cometemos alguna falta, nos llevan a los tribunales de menores o tribunales juveniles. Pero cuando pasamos a ser adultos, entonces ya somos sujetos a los que se le aplica la ley como personas de responsabilidad legal, civil y penal. ¿Me explico? Y es cuando nosotros tenemos que firmar contratos, firmar actas de matrimonio, etc. Cuando nos volvimos adultos, ¿verdad? Y tenemos que pagar, y entonces nos convertimos en personas físicas o personas morales para el fisco. Tenemos que empezar si entramos en la actividad empresarial y productiva, entonces somos responsables de pagar impuestos. Si no pagamos impuestos, entonces el fisco se viene contra nosotros, etc. Esa es la vida de los adultos, y esto es muy importante decirlo. Porque yo lo que veo en el mundo, no en México, lo que veo en el mundo es una infantilización terrible de las sociedades. Pero bueno, esto después lo podemos analizar en otra serie de charlas sobre temas generales. Pero en realidad la vida de los adultos es la vida en la que uno pasa a ser sujeto de responsabilidades legales, ¿verdad? Y conforme nos vamos haciendo más grandes, más responsabilidades vamos a tener, ¿verdad? Contratos, contratos civiles, contratos jurídicos, contratos fiscales, etc. Todo tipo de responsabilidades. Eso es el Estado. Eso es el Estado. El Estado supone que dentro de ese conjunto de instituciones está la institución de la hacienda pública, la institución de los tribunales. Si alguien te demanda, pues tienes que responder. Si te demanda tu esposa, o si te demanda un socio, si te demanda un político, lo que sea, ¿verdad? Pues entonces uno tiene que comparecer ante los tribunales como un adulto. Eso es el Estado. Eso es el Estado. Es ese conjunto de instituciones que, independientemente de cuántos partidos haya en una sociedad, si haya o no una 4T, si esté el neoliberal, lo que quieran ustedes, si esté gobernando el PAN, el PRI, si nosotros seguimos gobernando, lo que sea, el Estado va a seguir. Van a seguir existiendo una Secretaría de Hacienda, un servicio de administración tributaria que nos va a cobrar impuestos. Si alguien nos demanda, tendremos que comparecer ante el tribunal correspondiente. Si tenemos un juicio civil, un juicio penal, lo que quieran, vamos a seguir, el Estado va a seguir, ¿me explico? El Estado mexicano, ese es el asunto. Y por eso, pues,
el Estado es la figura fundamental para comprender a esta gran escala cómo se van moviendo las sociedades en la historia. Ese es el primer elemento de la lealtad compleja. Ya no es la lealtad simple de nuestra familia. ¿Me explico? ¿Cuál es el otro elemento? El militar, que es prácticamente el nivel más dramático, es el punto más dramático del Estado como figura. ¿Por qué? Pues porque el Estado, sobre todo el Estado nacional, cuando con las revoluciones atlánticas y las revoluciones de independencia, los estados se vuelven repúblicas con pueblo soberano, la principal responsabilidad de un ciudadano que se convierte en tal ciudadano una vez que cumple la mayoría de edad es pasar a las reservas de las Fuerzas Armadas. Sabemos, esto aquí ya no da tiempo para extenderme, pero sabemos que en México no está tan, es un poco sui generis lo que ocurre en México, porque el servicio militar es una cosa optativa, etc. Casi que es una broma. Pero el mundo no funciona así. En Estados Unidos, en Francia, en Turquía, en Grecia, en Rusia, en Ucrania, pregúntenle a los ucranianos. Esto no tiene que ver con estar a favor o en contra de la guerra. Se trata de cómo un Estado nacional tiene la capacidad de defenderse y de tener fuerzas armadas. Esa es la cuestión. Y cómo se establecen los mecanismos para que los hombres, en este caso, pero hay otros estados en los que hombres y mujeres pasan a formar parte de sus Fuerzas Armadas. Esto es un debate fundamental que yo sé que ahorita está la discusión en torno de la reforma electoral. La reforma de la Guardia Nacional ya tuvo lugar hace unos meses, pero ahí se toca un elemento fundamental, crucial para comprender lo que es el Estado, que es la fuerza militar. Un Estado que no tenga Fuerzas Armadas, que no tenga capacidad de defensa o de ataque, no es un Estado, es una poesía, es otra cosa. Me recuerda aquello esto que decía Spinoza, que también lo he dicho en otras sesiones, cuando decía Spinoza, para que un Estado sea un Estado tiene que inspirar dos cosas, respeto o temor. Si no esperas ni respeto ni temor, dejas de ser un Estado, eres otra cosa. Bien. Entonces, en México es crucial, es dramática la situación en la que las Fuerzas Armadas del Estado están prácticamente al tú por tú en muchos contextos con las Fuerzas Armadas de grupos criminales, de cárteles, literalmente. Ahí hay un conflicto de primera magnitud, de primera importancia respecto del Estado mexicano. Y eso es una cuestión que no se puede resolver ni con idealismos ni ingenuidades utópicas, ¿no? Eso es un problema fundamental que la 4T, que Morena tiene que saber encarar. Entonces, claro, estos son los dos elementos, la lealtad militar, la lealtad a la patria, ¿no? Que yo no me estoy inventando nada, es que eso está en el frontispicio de la Cámara de Diputados y del Senado. La patria es primero. ¿Qué supone eso? ¿Qué supone que la patria es primero? Que la patria está antes que la familia o por encima que la familia. Hay anécdotas muy interesantes, dramáticas ciertamente, cuando, por ejemplo, una madre que mandó a sus hijos a la guerra, se le mueren todos, y va a ver al general José María Morelos y Pavón y se acerca con él, y lo que de inmediato le dice el general Morelos es: lo siento mucho, murieron sus hijos. Y la mamá le dijo: yo no vengo a preguntarle por mis hijos, le vengo a preguntar qué es lo que se puede hacer para ganar la guerra, No me venga ya sé que murieron, pero no le vengo a preguntar eso, no vengo a llorarle, le vengo a decir qué es lo que se necesita, ya que mis hijos se murieron. ¿Qué necesitamos hacer para ganar la guerra, para ganar la independencia? Son anécdotas estremecedoras es un libro sobre mujeres, por cierto, en donde leí esa anécdota. No tengo la cita, pero bueno, en fin, tengan un poco de confianza. Entonces, claro, ¿por qué el Estado es una figura dramática, trágica, ciertamente? Porque en este sometimiento de segundo grado a una lealtad compleja a las familias, lo somete a los dos peores temores que puede tener un individuo y por tanto una familia, que es que a tu hijo te lo metan a la cárcel o se te muere en una guerra. Esos son los dos principales temores
que se puede tener. Y esto no es ninguna ocurrencia mía, esto es lo que está en la teoría política de Thomas Hobbes, en el Leviatán. Pero bueno, aquí no me puedo extender, pero es el planteamiento fundamental de Hobbes. ¿Cuál es el temor máximo que cualquier individuo puede tener? Hobbes decía, es la muerte violenta. ¿Sí? Y entonces, a partir de este temor tan básico, es que construye toda su teoría política, que es lo que inaugura la teoría política moderna y el materialismo moderno. Pero aquí no me puedo detener. Entonces, el Estado es esta figura trágica porque somete a las familias a este sistema complejo de lealtad que tiene como límite el hecho de que a tu hijo que haya incumplido una ley, que haya cometido un fraude millonario o que haya asesinado a alguien, te lo tengan que meter a la cárcel, o que el ejército te tome a tu hijo y se lo lleve a una guerra, o que se lo lleve a combatir el narcotráfico, a un cártel, etcétera, ¿verdad? Ese mecanismo es donde está manifestado el carácter trágico del Estado. Y por tanto, como ya dije, estas son cuestiones que van más allá de que esté en el poder un partido u otro. No sé si me explico. Es decir, haya 4T o no, pues hay un ejército, hay unas fuerzas armadas, hay una ley, hay unos códigos fiscales, hay un nivel de impuestos, etc. Y si no cumplimos con uno o con otro, pues así nos va a ir. Y obviamente no es objetivo de la 4T destruir eso, ni mucho menos. Es mantener el Estado, pero darle otro contenido, que es lo que veremos hasta el final de este mini curso que estoy dando. Al final veremos cómo a todo esto que estoy señalando, cómo se le da un enfoque desde la perspectiva de la 4T. Pero primero hay que saber todas estas cuestiones, recordando, y ya para terminar, recordando aquello que decía Antonio Labriola, este marxista socialista italiano contemporáneo de Engels, sobre todo cuando decía, si comprender es superar, superar es sobre todo haber comprendido. Si comprender es superar, superar es sobre todo haber comprendido. ¿Qué quiero decir con esto? Que ok, estamos en la 4T y vamos a hacer una regeneración nacional, perfecto, pero primero tenemos que comprender qué es lo que supone intervenir en política, cuáles son los saberes de hierro que tenemos que saber, cuáles son las regularidades de la política, y una vez hecho eso, entonces le damos el enfoque que proceda a darle. Muy bien, nos vemos la próxima.